Nunca creí en Pie Grande hasta el día en que fui a pescar con mosca, solo, al arroyo Blackwater Creek, y vi a dos de ellos vadear el agua justo delante de mí. Lo que ocurrió a continuación transformó por completo todo lo que creía entender sobre estos seres. Dejad que me explique desde el principio. Era finales de mayo, una de esas mañanas perfectas en las que la niebla todavía se aferra a la superficie del agua y el bosque apenas empieza a cobrar vida con el canto de los pájaros. Llevaba varias semanas esperando esta expedición de pesca desde que mi compañera de trabajo me habló de este lugar aislado a unos 100 kilómetros al oeste de la ciudad. Dijo que los salmones eran tan abundantes allí arriba que prácticamente podías cogerlos con las manos. Y después de la primavera que había soportado, lidiando con un divorcio difícil y una estresante transición laboral, necesitaba desesperadamente soledad y paz. El viaje en coche duró casi 3 horas por carreteras que se iban deteriorando progresivamente. Los últimos 13 kilómetros eran poco más que 2 roderas excavadas a través de un denso bosque. Mi berlina rebotaba y se arañaba contra las raíces y rocas que sobresalían, y empecé a dudar de si este viaje merecía la pena por los daños que estaba sufriendo mi vehículo. Pero cuando por fin salí de la espesa arboleda y vi el arroyo Blackwater Creek extendiéndose ante mí, ancho y poco profundo, con aguas prístinas que fluían sobre piedras pulidas, comprendí de inmediato que cada kilómetro de sacudidas había valido la pena. Aparqué en un pequeño claro y recogí mi equipo, la caña de pescar con mosca que mi abuela me había regalado antes de fallecer, la caja de aparejos llena de diversas moscas y señuelos, un termo con té caliente y unos sándwiches caseros que había preparado la noche anterior. Dejé el móvil en el coche a propósito, porque de todos modos no había cobertura en esta zona remota, y la verdad, ese aislamiento era parte del atractivo. Sin mensajes de texto, sin correos del trabajo, sin notificaciones de redes sociales, solo yo, los peces y el sonido del agua corriendo. Me instalé en la orilla este del arroyo, encontré una cómoda roca plana para sentarme y lancé el sedal a la corriente. El agua tendría quizás 1,20 m de profundidad en la mayoría de las zonas, tal vez 1,5 m en las pozas más profundas. Se podía ver el fondo con claridad, observar a los salmones moverse veloces entre las rocas sumergidas y las ramas caídas. Era una tranquilidad que casi había olvidado que fuera posible en la vida moderna. Durante los primeros 90 minutos, todo fue absolutamente perfecto. Pesqué varios salmones pequeños y los devolví al agua. El sol subió en el cielo, disipando gradualmente la niebla matutina, y me sumí en ese estado meditativo que acompaña a la pesca, en el que tus pensamientos divagan sin rumbo y el tiempo pierde todo su significado. Entonces oí algo en la orilla opuesta. Al principio supuse que era un alce. Había un crujido en la densa maleza a unos 60 metros río arriba de mi posición, pero el sonido era demasiado considerable, demasiado deliberado. Lo que fuera que se movía entre esa vegetación era enorme, realmente descomunal. Dejé la caña de pescar con cuidado y me limité a observar con el corazón empezando a acelerarse. Podría ser un oso grizzly, pensé. Los osos pardos eran relativamente comunes en estas montañas, pero algo en la forma en que se movían las ramas, el ritmo de la perturbación, no parecía el comportamiento de un oso. Entonces los arbustos se apartaron y un pie grande apareció en la otra orilla. No exagero si digo que aquel pie grande medía por lo menos 2,70 m. La criatura estaba cubierta por completo de un pelaje marrón oscuro, espeso y de aspecto algo enmarañado. Sus brazos le llegaban casi hasta las rodillas, poderosamente musculosos. Su rostro era sorprendentemente plano, más humano que simiesco, pero decididamente no humano. Y los ojos, incluso a 60 metros de distancia,
pude ver que los ojos del pie grande irradiaban inteligencia y conciencia. Me quedé completamente paralizado, no moví ni un solo músculo. Mi cerebro insistía en que esto era imposible, que Pie Grande no era real, que debía de estar sufriendo algún tipo de alucinación. Pero allí estaba la criatura, tan sólida y real como la roca sobre la que estaba sentado. El Pie Grande permaneció allí un buen rato, inspeccionando el arroyo de arriba a abajo. Entonces, un segundo Pie Grande salió de la maleza detrás del primero. Esta criatura era ligeramente más pequeña, quizás de 2,5 metros de altura, con un pelaje de color más claro, casi rojizo, a la luz del sol de la mañana. Los dos Pie Grande se quedaron uno al lado del otro, y me di cuenta con una extraña certeza de que estaban juntos, posiblemente una pareja. Mi mente iba a 1000 por hora. Una parte de mí quería huir desesperadamente, correr de vuelta a mi coche y marcharme lo más rápido posible. Pero otra parte de mí, la parte curiosa que siempre me había metido en líos, quería quedarse y observar qué pasaría. Había leído historias sobre Pie Grande toda mi vida, visto las fotos granuladas y los vídeos borrosos, visto los documentales en la televisión de madrugada. Pero ver a estas criaturas en persona, sólidas y tangibles, y justo ahí delante de mí, era algo completamente diferente a cualquier relato de segunda mano. Me quedé inmóvil, apenas respirando, y observé cómo el primer Pie Grande daba un paso hacia el agua. La criatura se movió con cuidado, deliberadamente, colocando cada pie descomunal en el lecho rocoso del arroyo. El segundo Pie Grande le siguió, y juntos empezaron a vadear el arroyo. Al principio no podía comprender qué estaban haciendo. Se movían lentamente por el agua poco profunda, mirando fijamente la superficie. Entonces el Pie Grande más grande hundió de repente ambas manos en el agua y salió sosteniendo un salmón que se retorcía. La criatura sostuvo el pez en alto, examinándolo brevemente, y luego se lo entregó al Pie Grande más pequeño, que lo aceptó y lo colocó en la orilla. Estaban pescando. Esos Pie Grande estaban pescando con sus propias manos. Observé, absolutamente hipnotizado, cómo las criaturas se movían por el agua, capturando pez tras pez con una velocidad y precisión notables. Su técnica era elegantemente simple, pero increíblemente efectiva. Se quedaban perfectamente quietos, observando el agua atentamente, y luego atacaban con la velocidad del rayo cuando un pez nadaba a su alcance. Era como ver pescar a un oso, pero más controlado, más deliberado, más inteligente. Se abrieron paso río abajo, acercándose gradualmente a donde yo estaba sentado en mi roca. El corazón me latía con violencia ahora. Una parte de mí todavía quería correr, pero estaba demasiado fascinado para moverme. Esos Pie Grande no parecían agresivos ni amenazantes, simplemente estaban pescando, ocupándose de sus asuntos como si fuera la cosa más natural del mundo. Entonces el Pie Grande más grande se detuvo y levantó la vista. La criatura estaba quizás a unos 35 metros de mí, lo suficientemente cerca como para ver los pelos individuales de sus brazos, la textura de su cara, la forma en que las gotas de agua se aferraban a su pelaje. El Pie Grande me miró directamente, y durante un largo momento ninguno de los dos movió un músculo. La criatura sabía que yo estaba allí. Probablemente lo había sabido todo el tiempo. El Pie Grande más pequeño se dio cuenta de que el más grande se había detenido y también levantó la vista. Ahora ambas criaturas me miraban directamente. Se me secó la boca por completo. Intenté tragar, pero no pude. Todo lo que había oído sobre encuentros con Pie Grande pasó por mi mente en una rápida sucesión. Las historias sobre agresividad, sobre criaturas que lanzaban piedras o cargaban contra la gente que se aventuraba demasiado cerca de su territorio. Pero estos Pie Grande se quedaron allí, mirándome con calma. No parecían enfadados ni amenazados. Si acaso, parecían curiosos,
casi intrigados. Entonces empezaron a caminar de nuevo, no alejándose de mí para volver al bosque, sino hacia mí. Vadearon el agua poco profunda, viniendo directamente en mi dirección. Fue entonces cuando el miedo genuino finalmente me sobrepasó. Todo mi cuerpo se quedó rígido de terror. Quería correr desesperadamente. Cada instinto de supervivencia me gritaba que saltara y saliera pitando hacia mi coche. Pero me obligué a permanecer quieto. Nunca se huye de un depredador. Eso es lo que dice cualquier guía de supervivencia. Nunca corres porque eso activa su instinto de persecución. Y estos Pie Grande eran claramente depredadores alfa, sin duda alguna. Eran enormes y poderosos, y si querían atraparme, no tendría ninguna posibilidad de escapar. Así que me quedé paralizado en mi roca, observando cómo se acercaban más y más. Las criaturas llegaron al centro del arroyo, quizás a unos 18 metros de distancia. Luego se detuvieron en el borde del agua, en mi lado de la orilla. El Pie Grande más grande levantó la cabeza y empezó a olfatear el aire con largas y deliberadas inhalaciones, sus fosas nasales dilatándose. Me estaba olfateando, me di cuenta, analizando mi olor. El Pie Grande más pequeño hizo lo mismo. Ambas criaturas de pie en la orilla, probando el aire como lobos siguiendo un rastro. Contuve la respiración. El sudor me corría por la espalda a pesar de la fresca temperatura de la mañana. Mi mente repasó mis opciones frenéticamente. Debería correr de todos modos. Debería intentar parecer más grande y amenazante. Debería intentar comunicarme de alguna manera. Nada en mi experiencia me había preparado para esta situación. Entonces el Pie Grande más grande hizo algo completamente inesperado. La criatura metió la mano en el agua, cogió otro salmón con un movimiento rápido y lo levantó hacia mí. El Pie Grande extendió el brazo por completo, con el pez colgando de su enorme mano, ofreciéndomelo claramente. Miré a la criatura con absoluta incredulidad. ¿Estaba pasando esto de verdad? Un Pie Grande me estaba ofreciendo un pez. El Pie Grande más pequeño emitió un sonido suave, casi como un gruñido o un zumbido, y también hizo un gesto hacia el pez, como animándome a aceptar la ofrenda. Me temblaban las manos mientras me levantaba lentamente de mi roca. Cada movimiento se sentía peligroso, como si estuviera caminando sobre hielo fino que pudiera romperse en cualquier momento. El Pie Grande no se movió, simplemente siguió sosteniendo el pez, esperando mi respuesta. Di un paso cuidadoso hacia adelante, luego otro. Las criaturas permanecieron quietas, observándome atentamente pero sin agresividad. Cuando estaba a 1,5 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para oler su aroma almizclado y terroso, extendí ambas manos y acepté con cuidado el pez del Pie Grande más grande. La mano de la criatura era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño de la mía, cubierta de un pelaje espeso pero sorprendentemente diestra. Cuando mis manos tocaron brevemente la suya durante el intercambio, sentí el calor de su piel, la aspereza de su pelaje, la innegable realidad de este ser imposible. El Pie Grande emitió un sonido bajo y retumbante que podría haber sido de satisfacción o aprobación, luego se dio la vuelta y volvió a vadear el agua. El Pie Grande más pequeño le siguió y juntos continuaron pescando, echándome un vistazo de vez en cuando como para asegurarse de que seguía allí. Me quedé en la orilla sosteniendo aquel salmón con la mente completamente abrumada. ¿Qué acababa de pasar? Acababa de tener una interacción amistosa con un Pie Grande. La criatura me había ofrecido comida, un gesto de paz, quizás incluso de amistad, y yo lo había aceptado. Miré el pez en mis manos, todavía vivo y retorciéndose. Era real. Todo esto era real. No estaba soñando ni alucinando. Coloqué con cuidado el salmón en mi nevera portátil con hielo y luego me quedé observando a las criaturas continuar su pesca. Después de varios minutos,
El pie grande más grande me miró de nuevo e hizo un gesto, un movimiento amplio con la mano que claramente significaba «ven aquí». Me estaba invitando a unirme a ellos en el agua. Mi mente racional gritaba que esto era una locura, que no debía acercarme más a estas criaturas, que ya estaba corriendo riesgos enormes, pero algo más profundo, un instinto que no entendía del todo, me dijo que confiara en este momento. Me quité las botas y los calcetines, me remangué los pantalones y me metí en el arroyo. El agua estaba sorprendentemente fría, alimentada por el deshielo de las montañas. El fondo rocoso se sentía liso y resbaladizo bajo mis pies descalzos. Los pie grande me observaron acercarme. Y cuando estaba a unos 3 metros de distancia, el más grande hizo el mismo gesto de nuevo, esta vez señalando hacia el agua. Me estaba mostrando algo, enseñándome. Observé con atención cómo la criatura demostraba la técnica. Quédate muy quieto. Observa el agua. Espera a que un pez nade cerca. Luego ataca rápidamente con ambas manos, ahuecándolas para atrapar el pez contra tu cuerpo. El pie grande lo hizo lentamente, deliberadamente, demostrando claramente el método para mi beneficio. Luego dio un paso atrás y me hizo un gesto para que lo intentara. Me coloqué donde la criatura había estado, sintiéndome ridículo, aterrorizado y eufórico, todo a la vez. Miré fijamente el agua, observando las sombras de los peces moverse bajo la superficie. Mis manos flotaban justo por encima del agua, esperando. Un salmón se acercó y ataqué, hundiendo mis manos rápidamente. Fallé por completo. El pez se escapó velozmente y casi pierdo el equilibrio en las rocas resbaladizas. El pie grande más pequeño hizo un sonido que juraría que fue una risa. Un resoplido sibilante que era inconfundiblemente divertido. Incluso el pie grande más grande parecía estar haciendo un sonido similar. Se reían de mi torpe intento, pero no de mala manera. Se sentía afectuoso, como la forma en que te reirías de un niño que aprende a caminar. Lo intenté de nuevo, y otra vez, y otra vez. Cada vez fallaba. Los peces se escapaban más rápido de lo que mis manos podían moverse. Los pie grande observaban pacientemente, emitiendo ocasionalmente sonidos suaves, entre ellos, que podrían haber sido comentarios sobre mis intentos. Podía sentir cómo mi frustración crecía con cada intento fallido. Se me estaban entumeciendo los dedos por el agua fría, la espalda empezaba a dolerme de estar agachado, y la duda se apoderaba de mí. Quizás simplemente no era capaz de aprender esta habilidad. Quizás requería reflejos o habilidades sensoriales que los humanos simplemente no poseían. Quizás los pie grandes estaban tratando de enseñarme algo que era físicamente incapaz de aprender, pero parecieron sentir mi desánimo. El pie grande más grande se acercó aún más, lo suficiente como para que pudiera ver los intrincados detalles de su rostro, las profundas arrugas alrededor de sus ojos que sugerían edad y experiencia, la boca sorprendentemente expresiva, la inteligencia que irradiaban esos ojos oscuros. Colocó una mano enorme suavemente sobre mi hombro y sentí su peso, su calor incluso a través de mi camisa, el cuidado evidente que ponía en no hacerme daño a pesar de su tremenda fuerza. Fue un gesto de aliento, de paciencia, de fe en mi capacidad para tener éxito. La criatura demostró entonces la técnica una vez más, pero esta vez la desglosó con aún más cuidado. Me mostró cómo posicionar mi cuerpo, inclinándome ligeramente hacia adelante para reducir la distancia que mis manos debían recorrer. Me mostró cómo observar no solo al pez, sino la forma en que la luz se refractaba a través del agua, cómo tener en cuenta esa distorsión visual.
Me mostró cómo relajar los hombros y los brazos para que el ataque fuera fluido en lugar de tenso y brusco. Lo más importante, me mostró cómo respirar, tomando una respiración profunda y conteniéndola justo antes de atacar, lo que estabilizaba mi cuerpo y agudizaba mi concentración. Observé atentamente, absorbiendo cada detalle de la demostración. Luego, me posicioné exactamente como la criatura me había mostrado. Ajusté mi respiración, observé el agua con un enfoque suave en lugar de una mirada intensa y esperé. Se acercó un salmón. Lo seguí suavemente, anticipé su trayectoria, respiré hondo y contuve el aliento. Luego ataqué con un movimiento fluido hacia donde estaría en lugar de donde estaba. Mis manos se cerraron alrededor de algo sólido que se retorcía y estaba muy vivo. Había cogido un pez. Lo saqué del agua con ambas manos sin atreverme a creer que lo había conseguido. Los Pie Grande emitieron fuertes vocalizaciones que resonaron por todo el arroyo, sonidos de genuina celebración y aprobación. El más pequeño incluso dio varias palmadas, creando sonidos como truenos que espantaron a los pájaros de los árboles cercanos. Celebraban mi éxito como si fuera su propio logro, genuinamente felices de que hubiera aprendido su técnica, de que hubiera perseverado a través de la frustración y hubiera tenido éxito. Sentí una oleada de alegría y orgullo completamente desproporcionada al logro. Era solo un pez, solo un salmón capturado con un método que estas criaturas usaban sin esfuerzo, pero representaba mucho más que eso. Representaba la conexión entre especies, la transmisión de conocimiento de maestro a alumno, la validación de que era capaz de aprender sus formas. Representaba su paciencia y mi persistencia, su generosidad y mi apertura a nuevas experiencias. Ese pez era un símbolo de todo lo extraordinario de este encuentro, y comprendí instintivamente que recordaría este momento por el resto de mi vida. Las criaturas parecieron entender también la importancia. No volvieron inmediatamente a su propia pesca. En cambio, se quedaron allí en el agua conmigo, honrando el momento, permitiéndome saborear mi logro. El Pie Grande más grande extendió la mano y tocó suavemente el pez que sostenía. Luego tocó mis manos. Luego su propio pecho, estableciendo una conexión entre los tres. Estábamos unidos en este momento, esta experiencia, este conocimiento compartido. Durante la siguiente hora, pescamos juntos, y la experiencia pasó de ser aterradora a cómoda y a genuinamente alegre. Los tres de pie en ese arroyo frío y claro, cogiendo salmones con las manos. Los Pie Grande eran mucho más hábiles que yo, capturando 10 peces por cada uno que yo lograba, pero eran maestros pacientes. Ocasionalmente el más grande ajustaba suavemente mi posición o demostraba una sutil variación en la técnica. No hablábamos, no podíamos hablar, pero nos comunicábamos a través de gestos, sonidos y un entendimiento compartido. Cuando habíamos cogido suficientes peces y mis manos estaban completamente entumecidas por el agua fría, el Pie Grande más grande hizo un gesto hacia la orilla. Salimos todos juntos del agua y las criaturas me guiaron río arriba a lo largo del arroyo. Les seguí sin dudar. Mi miedo se había evaporado por completo, reemplazado por la curiosidad y algo que se sentía como confianza. Estos seres no me habían mostrado nada más que amabilidad. Habían compartido su conocimiento conmigo, celebrado mi éxito. Me habían tratado como a un compañero bienvenido. Lo que fuera que quisieran mostrarme, estaba dispuesto a verlo. Caminamos durante unos 20 minutos a través de un bosque cada vez más denso, los Pie Grande moviéndose con una gracia sorprendente a través de la maleza a pesar de su enorme tamaño. Navegaban los obstáculos sin esfuerzo, apenas haciendo ruido, mientras yo me abría paso torpemente detrás de ellos, rompiendo ramas y tropezando con raíces. Me fijé en cómo se movían, colocando cada pie con cuidado,
eligiendo caminos que minimizaban la perturbación de la vegetación, agachándose bajo ramas bajas que yo tenía que apartar. Estaban perfectamente adaptados a este entorno, en casa en estos bosques, de una manera que yo nunca podría estar, a pesar de toda mi experiencia en senderismo. El bosque se volvió más silencioso a medida que nos adentrábamos, los sonidos del arroyo desvaneciéndose detrás de nosotros. El dosel arbóreo se hizo más espeso sobre nuestras cabezas, filtrando la luz del sol en un crepúsculo verde. El aire olía a musgo, a descomposición y a vida vegetal, ese rico aroma del bosque que es a la vez dulce y terroso. Me encontré hiperconsciente de cada detalle, sabiendo que estaba viviendo algo extraordinario, queriendo memorizar todo sobre este viaje al territorio de los Pie Grande. Finalmente, llegamos a un pequeño claro en lo profundo del bosque, y lo que vi allí me dejó de piedra, con el aliento contenido en la garganta. El claro estaba lleno de estructuras, docenas y docenas de ellas. Los árboles habían sido doblados y retorcidos en extrañas formaciones, arcos perfectos, espirales y patrones geométricos que no podían ser naturales. Arbolitos jóvenes habían sido cuidadosamente moldeados a medida que crecían, guiados en curvas y bucles que desafiaban los patrones de crecimiento normales. Ramas de diferentes árboles habían sido entrelazadas por encima, creando intrincados enrejados y doseles. Ramas más grandes habían sido dispuestas en el suelo, en patrones que parecían casi escritura o notación simbólica. Había piedras apiladas en cuidadosos montículos de diferentes alturas, algunos de solo unas pocas rocas, otros que me llegaban casi al pecho. Algunas de las formaciones rocosas incorporaban trozos de madera, creando estructuras híbridas que parecían mezclar deliberadamente piedra y material vegetal. Era como tropezar con algún tipo de instalación artística al aire libre o un lugar sagrado, excepto que supe de inmediato que habían sido creadas por los Pie Grande. El claro había sido utilizado claramente durante mucho tiempo. Algunos de los árboles doblados mostraban décadas de crecimiento en sus formas retorcidas. Algunos de los montículos de piedra tenían musgo creciendo sobre ellos, lo que indicaba que llevaban años allí. Pero también había estructuras frescas, arbolitos recién doblados, piedras recientemente dispuestas, lo que demostraba que este lugar se mantenía activamente y se modificaba continuamente. Las criaturas se movían por el claro con evidente familiaridad y afecto, tocando ocasionalmente ciertas estructuras como si saludaran a viejos amigos o comprobaran su estado. El Pie Grande más grande cogió una rama grande que yacía cerca del borde del claro y demostró su fuerza, doblándola entre sus manos. La madera se flexionó y crujió, curvándose en un arco que me habría sido imposible lograr. Luego señaló varias estructuras alrededor del claro, emitiendo suaves vocalizaciones que podrían haber estado explicando su propósito o significado. Algunas parecían ser marcadores territoriales, señales de límite que advertían a otras criaturas sobre quién controlaba este espacio. Otras parecían más decorativas o ceremoniales, creadas por razones estéticas más que prácticas. Me di cuenta de que varias de las formaciones se alineaban con los puntos cardinales, lo que sugería algún tipo de significado astronómico o de navegación. La precisión e intencionalidad de estas formaciones era innegable y profundamente conmovedora. Esto no era un comportamiento aleatorio ni un fenómeno natural. Esto era diseño inteligente, creatividad, arte, expresión cultural. Los Pie Grande eran constructores, creadores, artistas, seres con sensibilidades estéticas y el deseo de dar forma a su entorno de manera significativa.
Estas estructuras representaban pensamiento, planificación y habilidad, la inversión de una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo en crear algo que servía a propósitos más allá de la mera supervivencia. Caminé con cuidado por el claro, examinando las estructuras con asombro y respeto, tratando de entender la lógica o el significado detrás de sus diseños. Algunos patrones se repetían, sugiriendo tradiciones culturales o significado simbólico. Algunas estructuras parecían contar historias, arreglos de piedras y ramas que creaban narrativas secuenciales que no podía interpretar del todo. Algunas eran simplemente hermosas, agradables a la vista de maneras que trascendían la función utilitaria. El pie grande más pequeño me llevó al centro del claro, donde un círculo de grandes piedras había sido dispuesto alrededor de una roca plana que servía como una especie de asiento o trono. Las piedras estaban suavemente desgastadas, lo que sugería que habían sido tocadas y utilizadas por muchas manos durante largos periodos de tiempo. La criatura me hizo un gesto para que me sentara, indicando que este era un lugar de honor o importancia, y lo hice, acomodándome en la piedra con una sensación de reverencia. Ambos, pie grande, se sentaron también, uno a cada lado de mí, y durante un largo momento, simplemente nos sentamos juntos en silencio, tres seres compartiendo espacio en este lugar sagrado. Fue uno de los momentos más pacíficos y profundos de toda mi vida, sentado en ese claro, rodeado de evidencias de la cultura y la creatividad de los pie grande. El bosque a nuestro alrededor estaba vivo con sonidos, pájaros reclamando sus territorios, el viento susurrando entre las hojas, creando murmullos y suspiros, el lejano rumor del arroyo que apenas se oía desde tan adentro del bosque. El sol se filtraba a través del dosel, creando patrones de luz y sombra en constante cambio en el suelo, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire, y yo estaba sentado entre dos pie grande, estas criaturas legendarias que se suponía que no existían según la ciencia moderna, y me sentía completamente seguro, aceptado y honrado por su presencia. El pie grande más pequeño extendió la mano lentamente y tocó suavemente mi hombro, solo un breve contacto, pero inconfundiblemente afectuoso y deliberado. Estaba reconociendo nuestra conexión, expresando algo que se sentía como amistad, parentesco o aceptación. Me volví para mirar a la criatura, encontrándome con sus ojos directamente, quizás por primera vez desde que habíamos llegado al claro. La inteligencia que vi allí fue asombrosa y humillante. Esto no era un animal. Era una persona, un ser con pensamientos, sentimientos, conciencia y autoconciencia. El pie grande me devolvía la mirada con la misma curiosidad y asombro que yo sentía al mirarlo, estudiándome tan intensamente como yo lo estudiaba a él, tratando de entender quién y qué era yo, al igual que yo trataba de entender quién y qué era él. Mantuvimos esa mirada durante varios largos momentos, y sentí que algo cambiaba dentro de mí, un reconocimiento fundamental de que estaba en presencia de otro ser sensible cuyas experiencias y vida interior eran tan ricas y complejas como las mías, solo que diferentes, de maneras que apenas podía empezar a imaginar. Nos quedamos en ese claro otra hora, los tres simplemente existiendo juntos en pacífica compañía. Los pie grande emitían ocasionalmente sonidos suaves entre ellos, comunicaciones que no podía entender, pero que parecían tranquilas, contentas y complacidas. A veces se levantaban y ajustaban una de las estructuras, recolocando una piedra o doblando de nuevo una rama, manteniendo su espacio con evidente cuidado y orgullo. Parecían estar cuidando este claro de la misma manera que yo podría cuidar mi jardín en casa, mostrando propiedad, responsabilidad y preocupación estética. Los observé trabajar, notando cómo colaboraban sin palabras,
cómo uno comenzaba una tarea y el otro ayudaba sin necesidad de instrucciones, cómo sus movimientos eran coordinados y complementarios. Claramente habían trabajado juntos durante mucho tiempo, conocían los ritmos, preferencias y métodos del otro. Eran socios en el sentido más profundo, no solo compañeros, sino verdaderos colaboradores en el proyecto de vivir. Finalmente, el pie grande más grande se levantó y me miró, luego hacia la dirección de la que habíamos venido. Era hora de irse. Me estaban escoltando de vuelta al arroyo, a mi lugar de pesca, de vuelta a la frontera entre su mundo y el mío. Caminamos de regreso por el bosque juntos, esta vez más lentamente. Quería memorizar cada detalle, sabiendo que esta experiencia nunca volvería a ocurrir, que estaba viviendo algo extraordinario y fugaz. Cuando llegamos a la orilla del arroyo donde mi equipo todavía estaba sobre la roca, los pie grande se detuvieron. El más grande se volvió para mirarme y nos quedamos mirándonos el uno al otro durante un largo momento. Quería dar las gracias. Quería expresar mi gratitud por todo lo que me habían mostrado, pero no tenía palabras que ellos pudieran entender. Así que simplemente puse mi mano sobre mi corazón e incliné la cabeza ligeramente, un gesto de respeto y agradecimiento. El pie grande pareció entender. Puso su enorme mano sobre su propio pecho, imitando mi gesto. Luego se dio la vuelta y volvió a vadear el arroyo. El pie grande más pequeño hizo lo mismo, ofreciéndome una última mirada antes de seguir a su compañero en el agua. Los vi pescar río arriba, desapareciendo gradualmente tras una curva en el arroyo. Cuando finalmente los perdí de vista, me senté en mi roca, con las piernas de repente débiles y temblorosas. ¿Qué acababa de pasar? Había pasado la mañana con los pie grande. Había aprendido a pescar con mis propias manos. Había sido bienvenida en su territorio, me habían mostrado sus creaciones, me habían aceptado como amiga. Era imposible, era real, y me había cambiado para siempre. Recogí mi equipo lentamente, moviéndome como alguien en un sueño. Mi nevera portátil ahora contenía varios salmones, incluido el primero que el pie grande me había dado. Una prueba física del encuentro, aunque sabía que nunca podría explicarle a nadie cómo pesqué realmente esos peces. El viaje de vuelta a casa duró incluso más que el de ida, en parte porque estaba agotada, en parte porque no dejaba de parar para procesar lo que había sucedido. Mi mente daba vueltas, tratando de integrar esta experiencia en mi comprensión de la realidad. Los pie grande eran reales. Eran seres inteligentes, sociales y creativos. Podían ser amigables, incluso generosos si se les acercaba con respeto. Todo lo que creía saber sobre el mundo natural se había puesto patas arriba. Cuando finalmente llegué a casa a última hora de la tarde, limpié el pescado mecánicamente, con mis pensamientos en otra parte. No dejaba de repasar el encuentro en mi mente, examinando cada detalle, tratando de grabarlo a fuego en mi memoria para que nunca pudiera desvanecerse o perderse. Esa noche me quedé en la cama sin poder dormir, mirando al techo y pensando en esas criaturas. ¿De dónde venían? ¿Cuánto tiempo llevaban en estas montañas? ¿Cuántos eran? ¿Qué más sabían? ¿Qué otras habilidades y conocimientos poseían? Deseaba desesperadamente contarle a alguien mi experiencia, compartir este increíble encuentro con otro ser humano que pudiera entender su importancia, pero sabía que no podía. ¿Quién me creería? No tenía fotos ni pruebas en vídeo, solo mi historia y una nevera llena de pescado. La gente pensaría que estaba mintiendo, que tenía delirios o que buscaba atención. Peor aún, si la gente me creyera, podrían ir a buscar a los pie grande, intentando capturarlos, estudiarlos o explotarlos de alguna manera. No podía permitir que eso sucediera. Las criaturas habían confiado en mí, me habían mostrado amabilidad y hospitalidad.
Traicionar esa confianza exponiéndolos al mundo sería imperdonable. Así que guardé silencio. Le dije a mi compañera que la pesca había sido excelente. Le mostré los salmones que había cogido y no dije nada sobre cómo los había pescado realmente. Le dije a mi familia que había disfrutado de un día tranquilo en la naturaleza, lo cual era bastante cierto, y omití los detalles más importantes. El secreto se convirtió en algo que debía llevar sola. En las semanas y meses siguientes pensé en volver a Blackwater Creek con la esperanza de otro encuentro, pero algo me frenó. Aquella mañana había sido perfecta, un regalo dado libremente. Intentar recrearla o forzar otra reunión me parecía incorrecto, como si disminuyera la magia de esa primera experiencia. Los Pie Grande habían compartido algo precioso conmigo y necesitaba respetar eso, no volviéndome codiciosa por más. En cambio, dejé que el recuerdo me sostuviera. Cuando el trabajo se volvía estresante, cuando los trámites del divorcio se volvían contenciosos, cuando la soledad amenazaba con abrumarme, recordaba aquella mañana junto al arroyo. Recordaba la sensación de estar de pie en agua fría junto a criaturas que se suponía que no existían. Recordaba al Pie Grande más grande, demostrando técnicas de pesca con una paciencia infinita. Recordaba al más pequeño tocando mi hombro en aquel claro. Recordaba que había sido parte de algo extraordinario, algo que la mayoría de la gente nunca experimentaría en toda su vida. El recuerdo me cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. Me volví más paciente, más observadora, más dispuesta a aceptar que la realidad contiene misterios y maravillas más allá de nuestra comprensión actual. Me volví más protectora de los lugares salvajes, entendiendo ahora que albergan secretos que apenas empezamos a sospechar. Me volví más humilde, reconociendo que los humanos no son los únicos seres inteligentes en este planeta, que compartimos el mundo con una conciencia y una creatividad que apenas hemos reconocido. También me volví más cuidadosa con lo que creía que era posible e imposible. Si los Pie Grande eran reales, ¿qué más podría ser real? ¿Qué otras criaturas legendarias o fenómenos paranormales podrían existir realmente, descartados como mitos solo porque aún no los hemos probado científicamente? La experiencia abrió mi mente a posibilidades que antes había rechazado de plano. Han pasado varios años desde aquella mañana en Blackwater Creek, pero todavía pienso en ello constantemente. El recuerdo no se ha desvanecido ni se ha vuelto menos vívido. Si acaso, se ha vuelto más precioso con el tiempo, más significativo. Ahora me doy cuenta de que esas horas con los Pie Grande fueron un punto de inflexión en mi vida, un momento de antes y después que dividió mi existencia en dos capítulos distintos. Antes de ese encuentro, era alguien que creía que el mundo era en su mayoría conocido, explicado, cartografiado, categorizado y comprendido. Era alguien que confiaba en la ciencia, los datos y las pruebas físicas, que descartaba las historias y leyendas como productos de la ignorancia o la imaginación. Era alguien que se movía por la naturaleza como una extraña, una visitante, separada del mundo salvaje y superior a él. Después de ese encuentro, me convertí en alguien diferente, alguien que entiende que el mundo contiene mucho más misterio que certeza, mucha más maravilla que explicación. Alguien que sabe que hay seres compartiendo este planeta con nosotros, seres que no reconocemos ni entendemos, seres que tienen sus propias vidas y culturas ricas que existen en paralelo a las nuestras. Alguien que se mueve por la naturaleza con humildad y respeto, entendiendo que soy una invitada en un mundo que pertenece a incontables otros. Los salmones de aquella mañana ya no están, consumidos en comidas durante las semanas siguientes. Pero guardé una escama de aquel primer pez, el que me dio el Pie Grande más grande.
La prensé entre las páginas de un libro, conservándola como la única prueba física de mi encuentro. A veces la saco y la miro, un pequeño y brillante recordatorio de que lo que pasó fue real, que no lo imaginé ni lo soñé. Esa escama es mi tesoro secreto. Vale más para mí que cualquier joya o posesión cara. Me he preguntado innumerables veces qué pensaron de mí aquellos Pie Grande. Le contaron a otros miembros de su especie sobre la extraña mujer humana que aceptó su pescado y aprendió a coger salmones con las manos. ¿Recordaron nuestro encuentro con la misma importancia que yo? ¿O fue solo otro día ordinario para ellos, sin nada destacable y rápidamente olvidado? Me gusta pensar que lo recuerdan, que en algún lugar de esas montañas hay dos Pie Grande que de vez en cuando piensan en aquella mañana en que se hicieron amigos de una humana torpe y le mostraron su mundo. Me pregunto si han tenido otros encuentros con humanos, otros momentos de conexión e intercambio. ¿O fui única, la única persona que resultó estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, que respondió a sus propuestas con aceptación en lugar de miedo? Espero no ser única. Espero que haya otros por ahí, otras personas que hayan tenido experiencias similares, que lleven secretos similares. Formamos una comunidad invisible, aquellos de nosotros que conocemos la verdad sobre Pie Grande, dispersos por todo el país, pero unidos por nuestro conocimiento compartido de algo profundo y oculto. A veces imagino que nos encontramos de alguna manera, compartiendo nuestras historias, comparando nuestros encuentros, pero sé que eso es probablemente imposible. Guardamos nuestros secretos cuidadosamente por buenas razones, y romper ese silencio arriesgaría a exponer a las criaturas que intentamos proteger. Así que permanecemos aislados unos de otros, cada uno llevando nuestro propio conocimiento privado, nuestros propios preciosos recuerdos. He cambiado mi vida de otras maneras debido a ese encuentro. Empecé a hacer voluntariado en organizaciones ecologistas dedicadas a preservar áreas silvestres. Dono dinero a esfuerzos de conservación de tierras. Me he convertido en una defensora de la protección de los bosques primarios y las cuencas hidrográficas prístinas. Hago esto en parte por principio general, creyendo que los lugares salvajes tienen un valor inherente independientemente de las criaturas que puedan vivir allí. Pero también lo hago específicamente para proteger a los Pie Grande, para asegurar que tengan un hábitat donde puedan seguir viviendo sin ser molestados. Cada hectárea de bosque que se preserva, cada río que se protege del desarrollo, es otro lugar donde estos seres extraordinarios pueden pescar, construir sus estructuras y vivir sus misteriosas vidas. Pienso constantemente en las implicaciones de la existencia de los Pie Grande. Si estas criaturas son reales y han permanecido ocultas durante tanto tiempo, ¿qué dice eso sobre nuestra comprensión del mundo natural? ¿Cuántas otras especies podrían existir sin ser detectadas? ¿Qué otros misterios acechan en las vastas áreas silvestres que apenas hemos explorado? La arrogancia de asumir que hemos descubierto y catalogado a todas las criaturas significativas del planeta me parece ridícula ahora. El mundo es mucho más extraño y está más poblado de lo que imaginamos. También pienso en lo que la inteligencia y la creatividad de los Pie Grande significan para nuestra comprensión de la conciencia y la personalidad. Si estas criaturas pueden comunicarse, crear arte, demostrar emociones y lazos sociales, enseñar habilidades a otros, ¿qué significa eso para cómo definimos la inteligencia? Las estructuras que vi en ese claro eran evidencia de pensamiento abstracto, sensibilidad artística, transmisión cultural de conocimiento. No eran simples animales, eran personas no humanas quizás, pero personas al fin y al cabo, con vidas interiores y experiencias que apenas podemos imaginar.
Esto plantea profundas cuestiones éticas sobre nuestro tratamiento de la naturaleza y la vida silvestre. Si los pie grandes son personas, ¿no merecen derechos y protecciones? ¿No merecen que se respeten sus territorios, que se honre su privacidad? ¿Y qué hay de otras especies inteligentes, los grandes simios, los elefantes, los delfines y los córvidos? Si estamos dispuestos a aceptar que los pie grande poseen personalidad, ¿no deberíamos extender un reconocimiento similar a otras criaturas que demuestran una inteligencia y autoconciencia comparables? Estas son preguntas con las que lucho constantemente, aunque sé que nunca podré discutirlas abiertamente con la mayoría de la gente. ¿Cómo puedo argumentar a favor de proteger los derechos de los pie grande cuando ni siquiera puedo reconocer que los pie grande existen? La frustración de llevar este conocimiento sola es a veces abrumadora. En los días difíciles, cuando estoy estresada, triste o me siento desconectada del mundo, me encuentro anhelando volver a Blackwater Creek. Me imagino conduciendo de nuevo por esos caminos difíciles, aparcando en ese claro, caminando hasta la orilla del arroyo con mi caña de pescar. Me imagino a los pie grande saliendo del bosque, reconociéndome, dándome la bienvenida de nuevo. Me imagino pescando juntos otra vez, de pie en esa agua fría, cogiendo salmones con nuestras propias manos. Me imagino que me llevan de vuelta a ese claro, mostrándome nuevas estructuras que han creado, compartiendo otra tarde pacífica juntos. Pero sé que no puedo volver. Ese momento ha terminado, es completo en sí mismo. Intentar recrearlo sería como intentar revivir el día de tu boda o tu primer beso. Algunas experiencias existen perfectamente en la memoria y no deben repetirse ni recrearse. En cambio, honro ese recuerdo viviendo de manera diferente, siendo la persona en la que ese encuentro me ayudó a convertirme. Paso más tiempo en la naturaleza ahora, haciendo senderismo por rutas remotas y acampando en áreas silvestres. Practico la técnica de pesca que los pie grande me enseñaron, aunque rara vez lo intento porque mis reflejos humanos son demasiado lentos para tener éxito de manera consistente. Busco señales de la presencia de pie grande, árboles doblados y formaciones inusuales, aunque nunca he encontrado nada tan espectacular como aquel claro. Principalmente, simplemente camino por lugares salvajes con conciencia y respeto, entendiendo que comparto estos espacios con seres que no puedo ver, seres que están observando, escuchando y viviendo sus propias vidas ricas a mi alrededor. Me he convertido en una mejor observadora gracias a ese encuentro. Ahora me doy cuenta de cosas por las que antes habría pasado de largo, sutiles señales de actividad animal, patrones en la vegetación, formaciones rocosas inusuales. He aprendido a moverme más silenciosamente por el bosque, a minimizar mi impacto, a pisar con ligereza. Practico las habilidades que aprendí ese día, aunque sé que nunca igualaré la pericia de los pie grande. La disciplina de intentarlo, la práctica de prestar atención, eso es valioso en sí mismo. A veces me imagino qué pasaría si se descubriera una prueba irrefutable de la existencia de pie grande. Si alguien capturara fotografías o vídeos nítidos, si se encontrara un cuerpo, si se obtuvieran pruebas de ADN. Una parte de mí piensa que esto reivindicaría mi experiencia, demostraría al mundo que no estaba loca ni mentía. Pero una parte más grande de mí teme esta posibilidad. Una vez que se demuestre que los pie grandes son reales, todo cambia. Las criaturas pierden su privacidad, su libertad, se convierten en objetos de estudio, curiosidad y explotación. Su territorio se convierte en destinos turísticos. Sus vidas se vuelven sujetas a la gestión e interferencia humana. La magia y el misterio se evaporan, reemplazados por la categorización científica y la regulación gubernamental. No
No quiero pruebas, quiero que los pie grande permanezcan ocultos, que continúen viviendo en las sombras, al margen de la conciencia humana. Quiero que tengan sus bosques y arroyos para ellos solos, que pesquen, construyan y existan sin interferencia humana. Mi encuentro fue un regalo precisamente porque fue privado, porque solo existe en mi memoria, porque no puedo probarlo, compartirlo ni publicitarlo. La incapacidad de probarlo es lo que protege a las criaturas, y protegerlas es más importante que ser creída. Pienso a menudo en esos dos pie grande, preguntándome cómo estarán, si seguirán pescando en Blackwater Creek o si se habrán mudado a otro territorio. Me pregunto si siguen juntos, si siguen siendo pareja o si su relación ha cambiado con los años. Me pregunto si han tenido descendencia, si podría haber jóvenes pie grande aprendiendo a pescar con las manos de esos mismos maestros. Me pregunto si se acuerdan de mí, si alguna vez piensan en la mujer humana de la que se hicieron amigos una mañana de primavera. Espero que sí. Espero que el encuentro fuera significativo para ellos también. No solo otra interacción olvidable, sino algo especial que destaque en su memoria. Espero que le cuenten a su descendencia sobre mí, de la misma manera que yo se lo contaría a mis hijos si los tuviera. Espero existir en su cultura como una historia, un cuento sobre la vez que conocieron a una humana que no tuvo miedo, que aprendió su técnica de pesca, que se sentó pacíficamente en su claro. Quizás estoy siendo egocéntrica, asumiendo que el encuentro significó tanto para ellos como para mí. Quizás para criaturas que potencialmente viven durante décadas o incluso siglos, unas pocas horas con un humano apenas se registran como significativas. Pero no lo creo. El cuidado que mostraron al enseñarme, la paciencia que demostraron, la bienvenida que me dieron al llevarme a su claro, todo eso sugería un compromiso e interés genuinos. Creo que ellos también disfrutaron del encuentro, que lo encontraron novedoso y agradable de maneras que lo hicieron memorable. Ese pensamiento me consuela cuando la soledad de guardar este secreto se vuelve especialmente pesada. No estoy sola en mi recuerdo. En algún lugar, dos pie grande llevan el mismo recuerdo, quizás contando la misma historia a otros de su especie. Estamos conectados a través de las especies, la distancia y las circunstancias por esa experiencia compartida, esa mañana perfecta en que tres seres muy diferentes encontraron un terreno común junto a un frío arroyo de montaña. Los años siguen pasando y yo sigo viviendo con este conocimiento guardado en mi corazón. He dejado de esperar tener otro encuentro. He dejado de esperar pruebas o validación. He aceptado que esta experiencia permanecerá privada, sin verificar, existiendo solo en mi memoria y quizás en los recuerdos de esas dos criaturas extraordinarias. Y he encontrado la paz con eso. No toda verdad necesita ser probada. No toda experiencia necesita ser compartida. Algunas cosas son preciosas precisamente porque son personales, porque pertenecen solo a quienes las vivieron. Mi mañana con los pie grande es mía, un regalo que sigue dando, una fuente de asombro y significado que me sostendrá por el resto de mi vida. Cuando finalmente muera, este secreto morirá conmigo, a menos que en algún momento decida escribir el relato completo y dejarlo atrás. Quizás lo haga. Quizás no. Por ahora, me contento con llevarlo en silencio, con dejar que dé forma a cómo vivo, sin tratar de convencer a nadie más de su verdad. El mundo no necesita mi prueba. El mundo necesita más misterio, más asombro, más lugares salvajes donde las cosas imposibles todavía puedan suceder. El mundo necesita espacios donde los pie grande puedan pescar en paz, donde puedan marcar sus territorios y construir sus estructuras sin interferencia humana, donde puedan vivir sus vidas sin ser molestados por nuestra constante necesidad de descubrir, catalogar y controlar.
Mi encuentro con los Pie Grande me enseñó que las mejores cosas de la vida son a menudo las que no podemos probar, no podemos fotografiar, no podemos compartir con todo el mundo. Las mejores cosas son los momentos privados de conexión, las amistades inesperadas, las experiencias que nos cambian de dentro hacia afuera. Aquella mañana en Blackwater Creek fue mi momento privado de conexión. Esas horas con las criaturas fueron mi amistad inesperada. Ese día fue la experiencia que me cambió de dentro hacia afuera, transformándome en alguien que se mueve por el mundo con más humildad, más asombro, más respeto por los misterios que nos rodean. Lo llevo conmigo siempre, un tesoro secreto que nadie puede arrebatarme, un recuerdo que permanecerá vívido y precioso hasta que exhale mi último aliento. Y cuando muera, cuando mi tiempo en esta tierra finalmente termine, espero que de alguna manera vuelva a ver a esos Pie Grande. Quizás en cualquier reino que venga después de la muerte, quizás en alguna otra dimensión de la existencia, me encontraré con el Pie Grande más grande y el Pie Grande más pequeño, y se acordarán de mí. Quizás pesquemos juntos de nuevo en algún arroyo eterno, cogiendo salmones con las manos, compartiendo tiempo juntos, como lo hicimos aquella perfecta mañana de primavera. Hasta entonces, tengo mis recuerdos, cristalinos y permanentes. Tengo la escama de salmón prensada en mi libro. Tengo el conocimiento de que en algún lugar los Pie Grande son reales, están vivos y continúan su misteriosa existencia. Ese conocimiento me sostiene, me da esperanza, me recuerda que el mundo es más grande, más extraño y más maravilloso de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Así que gracias, donde quiera que estéis, hagáis lo que hagáis. Gracias, Pie Grande más grande, por acercarte a mí con curiosidad en lugar de miedo, por ofrecerme ese primer pez, por enseñarme tus técnicas con tanta paciencia, por mostrarme tu territorio y tus creaciones. Gracias por confiarme tu secreto, por darme la bienvenida a tu mundo durante esas pocas horas preciosas. Y gracias, Pie Grande más pequeño, por tu amabilidad, por tu paciencia, por ese momento en que tocaste mi hombro y me hiciste saber que todo estaba bien. Gracias por celebrar conmigo cuando finalmente cogí un pez con mis propias manos. Gracias por compartir ese tiempo pacífico en el claro, por mostrarme tu sensibilidad artística, por ser parte del día más extraordinario de mi vida. Nunca os olvidaré a ninguno de los dos. Nunca olvidaré Blackwater Creek, el agua fría fluyendo sobre mis pies, el sol brillando en la superficie, el sonido de vuestros movimientos mientras vadeabais la corriente. Nunca olvidaré vuestros rostros, vuestros ojos llenos de inteligencia y conciencia, vuestras manos enormes ofreciéndome regalos. Nunca olvidaré la sensación de paz que experimenté sentada entre vosotros en ese claro, rodeada de vuestros árboles doblados y vuestras estructuras sagradas, aceptada y bienvenida en vuestro mundo. Ese día fue un regalo inconmensurable. Vosotros fuisteis un regalo. Y prometo que honraré ese regalo por el resto de mi vida. Protegeré vuestro secreto con una determinación feroz. Respetaré vuestro territorio y abogaré por su preservación. Contaré vuestra historia solo a aquellos pocos que puedan entender verdaderamente su significado y que también la guardarán con cuidado. Y siempre, siempre recordaré lo que me enseñasteis sobre el coraje, sobre la apertura, sobre la posibilidad de conexión a través de divisiones aparentemente imposibles, sobre la rica diversidad de conciencia que existe en este mundo más allá de la conciencia humana. Los Pie Grande de Blackwater Creek cambiaron mi vida fundamental e irrevocablemente. Me mostraron que la realidad es más flexible y expansiva de lo que solemos creer, que cosas imposibles suceden todos los días
que la magia existe en los lugares salvajes si somos lo suficientemente valientes y abiertos para verla. Por esa revelación estaré eternamente agradecida. Por ese regalo de asombro, pasaré el resto de mi vida defendiendo los bosques donde viven, protegiendo los arroyos donde pescan, preservando la naturaleza que llaman hogar. Esta es mi historia, mi verdad, mi relato de lo que sucedió cuando fui a pescar con Mosca sola a Blackwater Creek y descubrí que lo imposible es real y tangible y está justo a nuestro lado si tenemos ojos para verlo. Créelo o no lo creas, esa elección es tuya. Ya no me importa si alguien más acepta mi relato como verdadero. Sé lo que experimenté, sé lo que los Pie Grande me enseñaron. Y sé que en algún lugar ahora mismo, en este mismo momento, están pescando en su arroyo, viviendo sus vidas, existiendo en las sombras al borde de nuestro mundo. Y eso es suficiente, es más que suficiente. Es todo lo que necesito saber para encontrar sentido y propósito en mi propia existencia. Han pasado los años desde aquel día, pero el recuerdo permanece tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. Todavía puedo sentir el agua fría de Blackwater Creek en mi piel. Todavía puedo ver la forma en que la luz del sol se reflejaba en el pelaje del pie grande más grande, creando reflejos de color rojizo y dorado. Todavía puedo oír los sonidos que hacían al comunicarse entre ellos. Esas suaves vocalizaciones retumbantes que transmitían un significado que no podía traducir, pero que de alguna manera podía entender emocionalmente. Cada detalle está preservado en mi mente como una fotografía de alta resolución, clara, nítida e inmutable, protegida por la importancia que le doy. Cuando pienso en ese día ahora, lo que más me impresiona no es su imposibilidad, sino su normalidad, una vez que superé mi terror inicial. Una vez que las criaturas y yo establecimos que no éramos una amenaza el uno para el otro, una vez que nos acomodamos en ese ritmo de actividad compartida, todo lo que siguió se sintió natural y correcto. Éramos solo 3 seres compartiendo un espacio, aprendiendo unos de otros, disfrutando juntos de una hermosa mañana junto a un arroyo. El hecho de que 2 de nosotros se supusiera que éramos criaturas míticas, seres legendarios que la ciencia insistía en que no existían, parecía casi irrelevante. Simplemente éramos personas conectando a través de la diferencia, encontrando un terreno común en nuestro amor compartido por ese lugar y ese momento. He pasado innumerables horas desde ese día analizando cada aspecto del encuentro, repasándolo en mi mente, examinándolo desde todos los ángulos. He pensado en los detalles físicos, la forma en que los Pie Grandes se movían por el agua con tanto cuidado deliberado, cómo sus pies encontraban apoyo en las rocas resbaladizas con una facilidad practicada. He pensado en su técnica de pesca, la notable paciencia que demostraron, permaneciendo inmóviles durante largos periodos antes de atacar con una velocidad explosiva. He pensado en la dinámica social entre ellos, la forma en que se comunicaban entre sí, a través de gestos sutiles y vocalizaciones suaves, el claro afecto y compañerismo evidentes en cómo se movían juntos como una unidad coordinada. He pensado en su decisión de acercarse a mí, qué cálculos o instintos les llevaron a determinar que no era una amenaza, que incluso podría ser alguien con quien valía la pena entablar amistad. Estos recuerdos son tan detallados, tan ricos en información sensorial, que solo podrían provenir de una experiencia genuina. Recuerdo el tono exacto del pelaje del pie grande más grande, cómo parecía casi negro en la sombra, pero revelaba un marrón profundo e incluso toques de rojizo cuando la luz del sol le daba directamente. Recuerdo la textura de sus vocalizaciones, la forma en que ciertos sonidos resonaban en mi pecho como las notas más bajas de un contrabajo. Recuerdo su olor,
ese aroma almizclado y terroso que no era desagradable pero sí distintivamente salvaje, como a pelaje mojado, humus del bosque y algo más que no pude identificar. Estos no son los detalles vagos y efímeros de un sueño. Son los recuerdos concretos y específicos de una experiencia real. Esa normalidad es en realidad lo que me convence más firmemente de que la experiencia fue real y no un sueño elaborado o una alucinación inducida por drogas. Los sueños son dramáticos y surrealistas, llenos de transiciones imposibles y una lógica extraña que tiene sentido dentro del sueño, pero se desmorona al despertar. Mi mañana con los Pie Grande no fue nada de eso. Se desarrolló de manera lógica y natural, cada momento fluyendo hacia el siguiente de una manera que tenía perfecto sentido. Las criaturas se comportaron como seres inteligentes con sus propias personalidades, motivaciones y preferencias distintas. No eran símbolos, ni metáforas, ni proyecciones de mi subconsciente. Eran simplemente ellos mismos, viviendo sus vidas, tomando decisiones, interactuando conmigo de maneras que se sentían genuinas, no guionizadas y absolutamente auténticas. Así que, cuando la gente me pregunta si realmente creo lo que vi, si estoy absolutamente segura de que no fue algún tipo de error o identificación errónea, si quizás no vi dos osos y mi imaginación rellenó el resto, puedo responder sin ninguna duda. Sí, estoy segura más allá de cualquier duda. Sí, realmente vi a los Pie Grande. Sí, eran reales, tan reales como yo, tan reales como el suelo bajo mis pies. Y sí, me dieron un regalo esa mañana que llevaré conmigo el resto de mi vida, el regalo de saber con absoluta certeza que todavía hay un misterio genuino en este mundo, una maravilla auténtica, una magia escondida en los lugares salvajes donde la mayoría de la gente nunca se aventura. Por ese regalo, por ese conocimiento, por esa mañana perfecta junto a Blackwater Creek, estoy eternamente agradecida. El mundo es más grande de lo que sabemos, más extraño de lo que imaginamos, más poblado de lo que sospechamos. Y eso me llena de esperanza, de alegría y de una sensación de conexión con algo vasto, antiguo y continuo. Los Pie Grande continúan su existencia, los reconozcamos o no, creamos en ellos o no. Pescan en sus arroyos, construyen sus estructuras y viven sus ricas y complejas vidas en los espacios entre la conciencia humana. Y saber eso, saberlo realmente con la certeza que proviene de la experiencia directa, lo cambia todo. Cambia cómo veo el mundo, cómo me muevo por él, cómo entiendo mi lugar en él. No estoy separada de la naturaleza, soy parte de ella, una conciencia entre incontables otras, una inteligencia en un mundo lleno de inteligencia. Esa es la verdad más profunda que aprendí ese día, y es la verdad que llevo conmigo hacia lo que venga después. He dedicado un tiempo considerable durante estos años a estudiar todo lo que puedo encontrar sobre avistamientos y encuentros con Pie Grande, aunque lo hago de forma discreta y privada, sin revelar nunca mi propia experiencia. Leo informes de toda Norteamérica, observando patrones y puntos en común en las descripciones. A las criaturas se las describe consistentemente como enormes, cubiertas de pelo, moviéndose con una gracia y un sigilo sorprendentes a pesar de su tamaño. Casi siempre se las representa como tímidas y esquivas, evitando el contacto humano siempre que es posible. Las pocas historias de encuentros que describen una interacción directa, como la mía, retratan casi universalmente a los Pie Grande como pacíficos y no agresivos, a menos que se les amenace directamente. Esto coincide perfectamente con mi propia experiencia. Los Pie Grande que conocí fueron cautelosos pero curiosos, recelosos pero dispuestos a acercarse una vez que determinaron que no era una amenaza.
Demostraron una inteligencia y una capacidad emocional notables, enseñándome una habilidad, celebrando mi éxito, dándome la bienvenida a su espacio sagrado. Estos no son los comportamientos de simples animales, son los comportamientos de seres sofisticados, con estructuras sociales complejas, prácticas culturales y ricas vidas emocionales. También he estudiado el conocimiento histórico e indígena sobre Pie Grande. Muchas tribus nativas americanas tienen historias y tradiciones sobre estos seres que se remontan a generaciones, a veces siglos. A menudo se les llama por diferentes nombres en diferentes idiomas, pero las descripciones siguen siendo notablemente consistentes. Algunas tribus los ven como seres espirituales o guardianes del bosque. Otras los ven simplemente como otra especie que comparte la tierra, a la que hay que respetar y dejar en paz. El hilo conductor es que estos pueblos indígenas no se cuestionan si Pie Grande existe. Saben que existe, siempre lo han sabido, y mantienen tradiciones sobre cómo interactuar con ellos respetuosamente si se produce un encuentro. Este conocimiento indígena me entristece y me enfada por el desdén de la ciencia occidental hacia Pie Grande. Somos tan arrogantes, tan convencidos de que si algo no se ha probado en un laboratorio o no ha sido catalogado por investigadores académicos, no debe ser real. Descartamos miles de años de conocimiento indígena como superstición y mito, ignorando la sabiduría acumulada por personas que han vivido íntimamente con estas tierras mucho más tiempo del que la civilización occidental ha existido en este continente. Mi encuentro me demostró que los pueblos indígenas tenían razón desde el principio. Los científicos y escépticos que exigen pruebas físicas antes de creer son los que están equivocados, cegados por su insistencia en que solo ciertos tipos de evidencia cuentan como válidos. He pensado mucho en por qué los Pie Grande han permanecido ocultos durante tanto tiempo. ¿Por qué no han sido documentados de manera concluyente a pesar de los miles de avistamientos reportados? La respuesta parece obvia ahora. Son inteligentes y quieren permanecer ocultos. Han aprendido a lo largo de generaciones, quizás siglos, que el contacto con los humanos generalmente acaba mal para las especies no humanas. Nos han visto destruir hábitats, cazar especies hasta la extinción, capturar y enjaular animales para nuestro entretenimiento y estudio. Han desarrollado estrategias sofisticadas para evitarnos, para permanecer en las vastas áreas silvestres que rara vez penetramos, para cubrir sus huellas y dejar una evidencia mínima de su presencia. Los árboles doblados y las formaciones rocosas que vi en ese claro son ejemplos perfectos. Para la mayoría de la gente parecerían fenómenos naturales, arreglos aleatorios de madera y piedra. Solo alguien que pasara un tiempo considerable examinándolos reconocería la intencionalidad y el diseño. Los Pie Grande crean estructuras que se mimetizan con el entorno, que pueden ser explicadas por los escépticos como daños meteorológicos o actividad animal. Son maestros del camuflaje y el sigilo, que es como una criatura de casi 3 metros de altura cubierta de pelo, logra permanecer en gran medida indocumentada en una era de cámaras de vigilancia e imágenes por satélite. He considerado muchas veces si debería intentar recopilar pruebas, documentar a Pie Grande de una manera que convenciera a los escépticos. Podría volver a Blackwater Creek con cámaras y equipo de grabación. Podría buscar huellas o muestras de pelo. Podría intentar fotografiar las estructuras de ese claro, si es que pudiera encontrarlo de nuevo sin que los Pie Grande me guiaran. Pero cada vez que lo considero, recuerdo la confianza que esas criaturas me mostraron. Se me acercaron porque estaba sola, porque les respondí con aceptación en lugar de miedo, porque no representaba una amenaza inmediata. Si volviera con equipo y con la intención obvia de documentarlos, esa confianza sería traicionada.
Nunca se me acercarían de nuevo. Probablemente abandonarían ese territorio por completo. Aprenderían a ser aún más cautelosos con los humanos. Peor aún, si de alguna manera lograra recopilar pruebas convincentes y las hiciera públicas, ¿qué pasaría? Los científicos descenderían sobre esa área, tratando de encontrar más pruebas, tratando de capturar especímenes para su estudio. Los turistas acudirían en masa, esperando sus propios avistamientos. Los medios de comunicación lo convertirían en un circo. Los Pie Grande perderían su privacidad, su seguridad, su paz. Se convertirían en objetivos para cazadores, investigadores y curiosos. Algunos podrían ser asesinados, otros capturados y enjaulados. Su territorio sería destruido por el tráfico humano y el desarrollo. No, no puedo y no les haré eso. Mi silencio es mi regalo de vuelta para ellos. Mi forma de honrar el regalo que me dieron. Me mostraron su mundo y protegeré ese mundo manteniéndolo en secreto. La frustración de esta elección es a veces abrumadora. Poseo un conocimiento que podría remodelar nuestra comprensión del mundo natural. Podría probar la existencia de uno de los críptidos más buscados de la historia humana. Podría validar miles de informes de encuentros y tradiciones indígenas. Pero mantengo ese conocimiento bajo llave. No se lo cuento a nadie, excepto en términos vagos que podrían ser descartados como fantasía. Llevo esta carga sola. A veces me pregunto qué pasaría si otros que han tenido encuentros similares rompieran su silencio simultáneamente. Si cientos de nosotros nos presentáramos a la vez con nuestras historias, ¿el mero peso del testimonio obligaría a la ciencia a tomar en serio a Pie Grande? ¿O seríamos todos descartados como delirantes o buscadores de atención, nuestras historias desmenuzadas y ridiculizadas? Sospecho que lo segundo, por eso nos mantenemos en silencio, protegiendo a las criaturas a costa de nuestra propia credibilidad y paz mental. He cambiado todo mi estilo de vida en respuesta a ese encuentro, reestructurando mis prioridades y valores en torno a lo que aprendí esa mañana. Trabajo menos, ganando lo suficiente para vivir cómodamente, pero sin perseguir la riqueza o el avance profesional con la intensidad que antes tenía. En cambio, paso todo el tiempo posible en la naturaleza, haciendo senderismo, acampando y simplemente existiendo en lugares salvajes. Practico habilidades que aprendí de los Pie Grande, como moverme silenciosamente por los bosques, leer las señales de los animales, coger peces con las manos cuando lo consigo. Me he convertido en una especie de educadora de la naturaleza, aunque nunca menciono a Pie Grande a mis alumnos. Enseño a la gente a observar la naturaleza con más cuidado, a minimizar su impacto en los ecosistemas, a apreciar los lugares salvajes en sus propios términos, en lugar de como patios de recreo. Estoy tratando de crear más humanos que responderían como yo si se encontraran con un Pie Grande, con respeto y apertura en lugar de miedo y explotación. Mis relaciones también han cambiado. Me he distanciado de amigos que no pueden entender por qué me he centrado tanto en cuestiones medioambientales y en la preservación de la naturaleza. He forjado nuevas amistades con personas que comparten mi amor por la naturaleza y mi sensación de que hay más en el mundo de lo que la cultura dominante reconoce. Ninguno de ellos conoce mi historia completa, pero sienten que algo profundo me sucedió, que he sido cambiada por alguna experiencia que no puedo o no quiero explicar del todo. Estos amigos aceptan mi reticencia, no me presionan para que revele secretos que no estoy lista para compartir. Mis relaciones sentimentales han sufrido por mi incapacidad de compartir esta verdad central sobre mí misma. ¿Cómo puedes ser verdaderamente íntima con alguien cuando guardas un secreto tan importante?
He intentado tener citas, he intentado construir conexiones, pero inevitablemente llego a un punto en el que quiero compartir todo sobre mí y no puedo, donde el peso de este conocimiento oculto crea una distancia que no puedo explicar. Así que permanezco mayormente sola, lo que trae su propio dolor, pero parece el precio necesario para mantener la fe con los pies grandes. Algunos días me resiento de esta carga. Desearía no haber ido nunca a Blackwater Creek esa mañana. Desearía poder volver a mi visión del mundo más simple, donde los pies grandes eran mitos y la naturaleza era solo un paisaje. Pero esos momentos de resentimiento pasan rápidamente, reemplazados por la gratitud por la experiencia y la sabiduría que me trajo. Prefiero vivir con este conocimiento difícil que permanecer en una cómoda ignorancia. Prefiero proteger a los pies grandes a través del silencio que traicionarlos por el hecho de ser creída. Prefiero llevar este secreto sola que exponerlos a un mundo que probablemente les haría daño. El recuerdo de esa mañana sigue siendo mi refugio en los momentos difíciles. Cuando estoy estresada por el trabajo, el dinero o las relaciones, cuando me siento perdida o sin propósito, cuando el mundo parece duro y sin sentido, cierro los ojos y vuelvo a ese arroyo en mi mente. Veo al pie grande más grande, extendiéndome ese pez. El primer gesto de confianza y conexión. Siento el agua fría en mis pies mientras pescábamos juntos. Veo el sol filtrándose a través del dosel en ese claro sagrado. Siento el suave toque del pie grande más pequeño en mi hombro, reconociendo nuestro vínculo. Estos recuerdos me anclan, me recuerdan lo que realmente importa, me ayudan a mantener la perspectiva cuando las luchas diarias de la vida amenazan con abrumarme. Pienso constantemente en las implicaciones más amplias de la existencia de pie grande, dándole vueltas a preguntas que quizás nunca tengan respuesta. ¿De dónde vinieron? ¿Descienden del Gigantopithecus o de algún otro simio antiguo? ¿Evolucionaron junto a los humanos, observando a nuestra especie desarrollarse y expandirse? ¿Cuántos hay? ¿Solo unos pocos cientos dispersos por Norteamérica o miles repartidos por las áreas silvestres del mundo? ¿Tienen un lenguaje más allá de las simples vocalizaciones que oí? ¿Tienen historias y relatos transmitidos de generación en generación? ¿Cuál es su esperanza de vida? Los pie grande que conocí parecían antiguos a pesar de su vigor físico, lo que sugiere que podrían vivir mucho más que los humanos. ¿Qué piensan de nosotros, de la humanidad y nuestra civilización? ¿Nos ven con curiosidad, miedo, lástima, desprecio o una combinación de todo esto? ¿Cuentan historias sobre los humanos como nosotros contamos historias sobre ellos? Estas preguntas me fascinan, pero he aceptado que puede que nunca sepa las respuestas. Algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Algunos conocimientos no están destinados a ser poseídos. Quizás es suficiente saber que los pie grande existen, que la conciencia y la inteligencia adoptan formas que apenas entendemos, que el mundo contiene maravillas que seguirán siendo maravillosas precisamente porque permanecen desconocidas. También he pensado profundamente en lo que mi encuentro revela sobre la conciencia y la naturaleza de la mente. Los pie grande que conocí eran claramente conscientes de maneras comparables a la conciencia humana. Demostraron autoconciencia, teoría de la mente, complejidad emocional, expresión creativa, transmisión cultural de conocimiento y vínculos sociales. No solo sobrevivían instintivamente como la mayoría de los animales, vivían intencionadamente, tomando decisiones, creando significado a través de sus estructuras y prácticas. Si los pie grande poseen este nivel de conciencia, ¿qué significa eso para cómo definimos la personalidad? Los marcos legales y éticos actuales
Otorgan derechos y protecciones principalmente a los humanos, con algunos extendiéndose a los grandes simios y cetáceos en función de su inteligencia demostrada. Pero estos marcos asumen que conocemos y hemos catalogado a todas las especies inteligentes dignas de consideración. Mi encuentro demuestra que esa suposición es falsa. Hay personas en este mundo, seres conscientes dignos de consideración moral, que no reconocemos ni admitimos oficialmente. Esto tiene profundas implicaciones para la ética ambiental y la legislación sobre vida silvestre. Implicaciones que no puedo perseguir sin revelar por qué creo que los pie grande son personas en lugar de animales. La frustración de poseer un conocimiento que podría remodelar campos enteros de la filosofía y la ética sin poder compartirlo es a veces insoportable. He desarrollado algo parecido a una práctica espiritual en torno a mi encuentro, aunque nunca he sido particularmente religiosa. Varias veces a la semana, generalmente por la noche, me siento en silencio y envío pensamientos hacia esos pie grande, donde quiera que estén. Les agradezco de nuevo lo que me dieron. Les deseo seguridad y paz. Espero que sigan juntos, pescando, cuidando su claro. Pido disculpas por lo que los humanos le están haciendo a su hábitat, por el desarrollo, la contaminación y el cambio climático que estamos causando. Prometo de nuevo que guardaré su secreto, que protegeré los lugares salvajes donde puedan vivir, que nunca traicionaré su confianza. No sé si de alguna manera pueden sentir estos pensamientos, si hay algún nivel de conexión entre nosotros que trasciende la distancia física. Probablemente no. Probablemente esta práctica es solo para mí una forma de procesar el encuentro y mantener mi compromiso con el silencio. Pero me reconforta y mantiene vivo el recuerdo, así que continúo. A medida que me acerco a lo que podría ser el último tercio de mi vida, pienso más en el legado y en lo que quedará después de que me haya ido. No tengo hijos que hereden mi conocimiento o que continúen mi compromiso de proteger el hábitat de los pie grande. Mis amigos y familiares me recordarán, pero no saben lo más importante sobre mí, la experiencia que moldeó en quien me convertí. Cuando muera, será como si ese encuentro nunca hubiera sucedido. Desaparecerán esas horas con los pie grande de la historia, existiendo solo en los recuerdos de 3 seres, 2 de los cuales también podrían morir sin transmitir la historia. Esto me preocupa más de lo que me gusta admitir. He considerado escribir un relato completo para que se abra después de mi muerte, una descripción detallada de todo lo que sucedió esa mañana. Pero incluso la revelación póstuma conlleva riesgos. La gente podría usar mi relato para buscar a los pie grande, podría identificar Blackwater Creek a partir de pistas en mi descripción, podría perturbar ese territorio y amenazar a esos seres. Así que quizás sea mejor que la historia muera conmigo, que esas horas se conviertan en como si nunca hubieran sido, existiendo solo en el eterno ahora de la memoria antes de desvanecerse por completo. Sin embargo, una parte de mí se rebela contra esta supresión. Algo extraordinario sucedió esa mañana, algo significativo, profundo y real. No debería ser recordado, no debería alguien en algún lugar, en algún momento, saber lo que pasó entre 3 seres conscientes junto a un frío arroyo de montaña. No he resuelto esta tensión, no he decidido qué haré. Por ahora sigo guardando el secreto, sigo protegiendo a los pie grande a través del silencio, sigo honrando su confianza. Pero reconozco el coste de esta elección, la soledad, la frustración y el dolor de llevar un conocimiento tan importante sola. Quizás eso es parte del regalo que me dieron. No solo el encuentro en sí, sino la difícil responsabilidad que conlleva. Quizás aprender a vivir con esta carga, a sacrificar mi propio deseo de validación y conexión por el bien de proteger a otros,
Quizás esa es en realidad la lección más profunda que me enseñaron. El sacrificio, el servicio y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie lo sabe o lo aprecia, incluso cuando el coste es alto y la recompensa es solo el conocimiento de que has actuado con integridad. Si es así, entonces acepto esta lección como acepté todas las demás, con gratitud, humildad y la determinación de estar a la altura de lo que me enseñaron.